Hola, soy Macías Hernández Mónica Sinaí del grupo 443 de Medicina de la materia Estadística Médica y esta es la evaluación del primer parcial. Bueno, como parte de la primera evaluación se nos pidió elegir un artículo y yo elegí epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Como introducción tenemos que la demencia es un síndrome clínico causado por múltiples etiologías y que cursa habitualmente con disfunción cerebral progresiva y difusa. Los distintos subtipos de esta enfermedad se caracterizan por un cuadro clínico con síntomas comunes que van a ser diferentes según su etiología, su edad, la forma en la que se presente y los cursos clínicos o trastornos asociados a esta. Bueno, los primeros datos que vamos a encontrar en este artículo pues van a ser los datos de prevalencia, los cuales pues no están dispuestos en una tabla agrupada como tal, están dispuestos en una gráfica que podemos observar en esta diapositiva, en donde se encuentra la estimación de prevalencia de demencia en adultos mayores de 60 años. Esta gráfica está hecha con base a alrededor de 157 estudios epidemiológicos que se realizaron entre los años de 1980 y 2010 alrededor del mundo. La prevalencia de la demencia se sitúa dependiendo a la zona geográfica, en la cual podemos observar del 5 al 8% de los pacientes estudiados que eran mayores de 60 años y que esta va a mostrar un patrón de crecimiento exponencial dependiendo de su edad y se va a doblar cada 5 años aproximadamente, y en donde la mayoría de los pacientes estudiados fueron pues de sexo femenino. Bueno, para entender mejor un poco más los datos que nos estaban indicando en este trabajo, he decidido extraer algunos fragmentos del artículo que estamos utilizando, pues para poder encaminarnos más hacia lo que estamos buscando, ¿no? En este fragmento vamos a observar sobre la demencia vascular y resalté algunas palabras que son prevalencia y demencia. ¿Por qué resalté estas palabras? Bueno, pues porque estamos hablando de datos de prevalencia, que en un momento voy a explicar a qué lo vamos a asociar, y demencia, que es el tema del que estamos hablando. En primera instancia tenemos que en este fragmento nos menciona que la demencia vascular es el segundo subtipo más frecuente de demencia en Europa, y de acuerdo a los resultados del consorcio de una asociación llamada EURODEM, la prevalencia se sitúa de un 1.4% en adultos mayores de 64 años. ¿Por qué resalté la palabra prevalencia? Porque esta va a estar asociada a la palabra frecuencia, que como sabemos la frecuencia es la magnitud en la que se mide la cantidad de repeticiones que hay de un suceso en un determinado tiempo. Poco más abajo nos vamos a centrar en los datos de Latinoamérica, que son las estimaciones de prevalencia de demencia vascular van a ser del 0.9% en un estudio realizado en Brasil, de 1.9% de un estudio realizado en Cuba y del 2.1% de los realizados en Venezuela. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? La prevalencia de la demencia va a estar dada en un determinado tiempo, que en el caso de este estudio fue de 10 años el estudio. Ahora vamos con el siguiente apartado, que es el apartado de incidencia. En este nos vamos a centrar principalmente en la estimación de incidencia de demencia en adultos mayores de 60 años, según el adaptado del Alzheimer Decided International del 2015. En esta gráfica vamos a observar el nivel de incidencia sobre cada 100 personas en un año de las regiones principalmente del este asiático, de América del Norte, América Latina y del Caribe y Europa Occidental. Cabe recalcar que anteriormente pues ya nos centramos en los datos de Latinoamérica. En esta gráfica vamos a observar una relación edad con incidencia muy parecida a las que realizábamos al obtener la frecuencia absoluta o la absoluta relativa.
Bueno, ahora extrajimos un trozo del texto del apartado de incidencias. En este caso, resalté, como anteriormente, el apartado de prevalencias, la palabra prevalencia. En el apartado de incidencias vamos a resaltar la palabra incidencia, que vamos a relacionar con frecuencia absoluta y frecuencia absoluta relativa, respectivamente. Primero vamos en el apartado de la incidencia acumulativa. En este apartado encontramos que la incidencia acumulativa de demencia estimada para personas mayores a 60 años, de acuerdo a un metaanálisis realizado, es de 52.8 por cada 1.000 personas a las que se realizó este análisis, y con una tasa de incidencia, recordemos que la incidencia la vamos a relacionar con frecuencia, del 17.1 por cada 1.000 personas durante un año que se realizó este estudio. Ahora vamos a relacionar la incidencia acumulativa con la frecuencia absoluta acumulativa, que esta va a ser el sumatorio de la frecuencia absoluta de un dato en el que se presente una mayor frecuencia. Como sabemos, dentro del estudio se realizaron apartados hacia diferentes personas con el factor de edad. En este caso, la frecuencia absoluta acumulativa mayor fue en personas mayores de 60 años, pero centradas principalmente en las personas de 65 años, como podemos ver en este fragmento. Después, un poco más abajo, podemos percibir el apartado donde dice: los investigadores metaanalizaron los datos de estudio de una población de 60 años y más y la proporción de incidencia anual agrupada obtenida fue del 34.1 casos por cada 1.000 habitantes, con un rango que osciló entre el 11.5% en Nigeria y del 97.8% dentro de Estados Unidos. La incidencia agrupada la vamos a relacionar igual con frecuencia absoluta. Y como último tenemos las referencias del artículo que utilizamos: epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esto fue todo por mi parte. Buenas tardes.